Gloria a Dios, buenas tardes. Aquí desde Las Vegas, Nevada, le enviamos saludos y bendiciones. Una vez más estamos para darle una palabra, para llevarle un mensaje. Yo sé que el Señor está operando alrededor del mundo. La palabra de Dios sigue siendo predicada, porque el propósito del Señor es que cada uno de nosotros conozcamos a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos formó, a ese Dios que tiene planes y propósitos eternos para cada uno de nosotros. Nosotros no somos consecuencia del destino, ni somos consecuencia de la relación de nuestros padres. Nosotros fuimos diseñados por la mano de Dios y predestinados para habitar esta tierra, para ser felices. Y tal vez tú puedes decir, ¿y yo por qué no soy feliz? Puede ser que no conoces a ese Dios que te ama, a ese Dios que te formó. Puede ser que todavía no conoces sus promesas, pero hoy vengo a hablarte acerca de ese Dios maravilloso. Que Dios te bendiga. Saludos a cada persona que nos envía mensajes, a cada persona que nos envía una bendición, a cada persona que ora por nosotros. Somos el Ministerio Jesús Tu Libertador, ubicados en el 2103 North Decatur. Si un día pasas por esta ciudad, ven y visítanos. Si tú vives en la ciudad de Las Vegas y estás buscando un lugar donde congregarte, eres más que bienvenido. Aquí estamos para servirte, para ayudarte, para levantarte, para orar por tu necesidad. Envíanos un mensaje y con mucho gusto vamos a estar orando por tu necesidad. Hoy quiero hablarte acerca del tema la fidelidad de Dios. Quiero que sepas que Dios es fiel. Quiero que sepas que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Quiero que sepas que ese Dios que formó los cielos y la tierra, cuando nos formó en amor para amar y ser amados. Él es Dios fiel. Él sigue vigente su misericordia. Y dice su palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Así que si tú estás hoy viendo este mensaje, es porque la misericordia de Dios se manifestó en tu vida. Dios te prolongó los días en esta tierra. Dios te está levantando, fortaleciendo. Si estás ahí pasando por una pena, por un dolor, por una situación adversa, algo que sucedió de repente, algo que asaltó tus emociones, está trastornando tus sentimientos, que ahí el Espíritu Santo te fortalezca para que pases por esta situación y vayas al otro lado de las circunstancias. Sin duda, la palabra del Señor dice que sus ojos contemplan la tierra, que Él no es ajeno a lo que está sucediendo, pero Él está esperando que le busquemos, que le clamemos, que le creamos, porque hay gente que pasa por situaciones difíciles y no cree en ese Dios que lo formó, más bien lo rechaza, más bien rehúsa a recibir su amor. Hoy voy a hablarte acerca de la fidelidad, pero quiero pedir al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, al Espíritu de Dios que despierte en ti ese deseo, ese anhelo de conocer más de aquel Dios que te ama y que tal vez necesitas conocer aún más. Que el Espíritu Santo opere ahí donde estás. La fidelidad de Dios. Sabes que el ser humano tenemos por naturaleza ser infieles. Y podemos ser infieles en todas áreas de nuestras vidas, no nada más con el cónyuge, sino con los hermanos, con la familia, con los padres, con los hijos, con los empleadores, con todo lo que está a nuestro alrededor, aún hasta con nosotros mismos no somos fieles. La infidelidad es un espíritu que se apoderó del corazón del hombre, porque la infidelidad produce desamor. Entonces, cuando uno anhela la fidelidad de otra persona, eso mismo deberíamos de dar también nosotros. Pero ¿cómo podemos dar fidelidad si nosotros mismos no somos fieles? La única forma que podemos tener un espíritu fiel es que el Espíritu Santo de Dios opere en nosotros, porque Dios es fiel. Él es el único fiel. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, en nuestras vidas, ahora Él nos enseña y ahora Él pone ese sentido de fidelidad. La fidelidad es la mayor de las virtudes que el ser humano pueda tener. Es la forma de demostrar cuánto importa aquel ser amado, cuánto importa aquella persona que está a nuestro alrededor.
¿Cuánto importa lo que nosotros prometemos? Es importante saber que la fidelidad es la mayor virtud, el mayor sentimiento que puede tener el ser humano. Dios es fiel y una de sus mayores virtudes es ser fiel, es ser bueno, es ser misericordioso. La fidelidad implica respeto, amor, compromiso y honra. Cuando somos infieles, estamos faltando a la promesa de amar, estamos faltando a la honra, estamos faltando al respeto, estamos faltando al compromiso. Dios no puede faltarnos. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Eso dice su palabra. Ser fiel a Dios consiste en estar bajo su cobertura, permanecer firmes, resistir la tentación. Permanecer fiel a Dios es, a pesar de todas las pruebas y las circunstancias adversas, seguir creyendo que Dios está en control. Hay personas que tan pronto viene la circunstancia adversa, dolorosa, la tristeza, la pérdida de un ser amado, dejan de ser fieles con Dios y van en pos de aquellas respuestas que tal vez piensan que Dios no les dio, que piensan que Dios se llevó a aquel ser amado que oraron para que fuera sano y no sanó y murió. Y se pierde la fidelidad, se pierde la honra, el amor, el respeto al Dios Todopoderoso y empiezan a buscar ayuda en otros lugares. Déjame decirte que eso lastima el corazón de Dios. Él sigue siendo fiel. Jehová Dios demandó a su pueblo la fidelidad solamente a Él. Y hoy quiero llevarte a la palabra que está escrita en Éxodo 23, del 3 al 4. Ahí nos habla que lo que Dios demandó de su pueblo es su fidelidad, es su compromiso, es su honra, es su respeto, es su amor solamente a Él. Y dice en Éxodo 23 al 4, Nueva Traducción Viviente, les dijo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Aquí el Señor le dice, además de mí, no tengas otro Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la humanidad de estos tiempos? Que además de creer en Dios, tenemos otras deidades, otros ídolos, otras imágenes que también creemos. En otro tiempo yo estaba en esta situación, pero hoy te puedo decir que conocí la verdad y la verdad me hizo libre. La palabra de Dios es la verdad. Y aquí está diciendo, no tengas otros dioses además de mí. Sé solamente fiel conmigo, que yo sea tu único Dios. No hagas imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. Nada, porque yo soy tu Dios. Solo quiero ser tu Dios. Solo que tú seas mío y yo sea tuyo. Ese era el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que la fidelidad sea entre Él y nosotros. Así como cuando hacemos un compromiso a la hora del matrimonio. En ese momento nos comprometemos serle fiel al esposo en todo tiempo y decimos en la adversidad, en la enfermedad, en la abundancia. Decimos esos votos de compromiso. Y Dios aquí estaba haciendo un pacto con su pueblo. Y le estaba pidiendo a su pueblo que hiciera un compromiso de no tener otro Dios además de Él. Y el mundo hoy en día dice, yo creo en Dios. Pero ¿qué hacen? Están adorando otras imágenes. Están creyendo en esos ídolos. El Señor está aquí hablando, aparte de mí, que no haya ningún otro más. Porque Él está pidiendo esa fidelidad de su pueblo. Él está pidiendo que su pueblo se comprometa con Él, porque Dios se estaba comprometiendo con ellos, de cuidarlos, de amarlos, de estar siempre con ellos en toda situación. El Señor Jesús nos declaró cuando le vinieron a preguntar, Señor, ¿cuál es el grande mandamiento? Y Él contestó diciendo en Mateo 22:37, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Sabes que en los 10 mandamientos que nosotros aprendimos en la religión tradicional, cambiaron el principio de lo que está escrito en Éxodo por lo que está escrito aquí en Mateo 22. Cuando el Señor Jesús contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cambiaron lo que está escrito en Éxodo, donde dice, no tendrás dioses además de mí. ¿Cómo les fue fácil cambiarlo? ¿Por qué? Porque la tradición no le conviene que sepamos que Dios dijo, no tendrás dioses además de mí. Y nos pusieron lo que el Señor Jesús respondiera cuando le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos. Y es correcto amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es lo que Dios anhela, la fidelidad de aquel pueblo que le conoce, la fidelidad de aquel pueblo que le ama, la fidelidad de aquel pueblo que Él cuida, que Él provee, que Él está en toda circunstancia. En este texto podemos ver cómo fue cambiada el principio, el primer mandamiento. Entonces, hoy por hoy, nosotros, ¿qué debemos hacer? Amar a Dios, pero también no tener otros dioses, además de ese Dios que decimos amar. Imagínate, pensemos por un momento. Si tu esposo o tu esposa te dice que te ama, pero además de ti tiene alguien más, ¿cómo se considera ese acto? Infidelidad. Eso mismo es para Dios. El tenerlo a Él y tener a otro en su lugar se considera que estamos siendo infieles. Jehová Dios se dio a conocer a su pueblo y ellos tenían que tener una relación con Él. Y en el capítulo 7, versículo 9 de Deuteronomio, yo quiero decirte lo que está escrito, Deuteronomio 7:9, porque el Señor quería tener una relación con su pueblo. Y les dice aquí en el nombre de Jesús, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él está diciendo ahí en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová Dios es Dios fiel y que guarda el pacto con los que le aman y los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira qué maravilloso es Dios. Cuando nosotros somos fieles, aún nuestras generaciones serán bendecidos a causa de la fidelidad de nosotros. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, su palabra, cuando hacemos por obra lo que está escrito, dice el Señor que aún con nuestras generaciones Dios seguirá siendo fiel. Y podemos comprobar lo que el Señor le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Él le dijo, en ti haré una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vea que en ese tiempo todavía las naciones que hoy existen no existían, pero Dios ya le estaba dando una promesa. ¿Por qué? Porque Abraham guardó el pacto con Dios, porque él fue fiel, él nunca le falló, él nunca desistió de seguir creyendo en sus promesas de su Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la humanidad ahora? Que conoce la palabra de Dios y conociendo la palabra del Señor va en pos de la ayuda donde nunca debió ir. Va y busca el horóscopo para saber qué le espera en ese día. Va y le busca quien le lea las cartas para saber cómo le va a ir en su negocio, para ver cómo le va a ir en su vida, para ver qué está pasando, qué le hicieron. Déjame decirte que ahí es algo que Dios abomina. Eso es infidelidad. Eso es no creer en aquel Dios que dice su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí él estaba diciendo a su pueblo que él guarda el pacto con aquellos que obedecen sus mandamientos. Él está diciendo, debes saber que tu Dios es fiel, que cumple sus promesas,
que tiene misericordia a los que le aman, que bendice tus generaciones. Y a veces es interesante escuchar a gente que se pone a argumentar y dice, hoy yo conozco la Biblia, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero tiene una vida desordenada, tiene una vida que deja mucho que decir. De verdad que es triste ver a gente que camina con Dios, pero no vive lo que dice la palabra. Hoy yo vengo a animarte que permanezcas fiel a tu Dios, porque fidelidad consiste en respeto, en honra, en obediencia, en amor. Y eso es lo que demanda Dios de nosotros, a cambio de lo que Él es fiel con nosotros. Hoy quiero hablarte de los beneficios de la fidelidad de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, en la versión Dios habla hoy. Está aquí hablando el apóstol Pablo, motivándonos, enseñándonos acerca de la fidelidad de Dios que hay en Cristo Jesús. Dice, pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del maligno. El beneficio de la fidelidad con Dios es que Dios nos mantendrá firmes y nos protegerá del maligno. Dios tiene compromiso con los que le son fieles. Dios tiene compromiso con los que le aman. Dios tiene compromiso con aquellos que le creen. Y dice que nos mantendrá firmes. Firmes quiere decir que vamos a estar confiados siempre, que no vamos a mudarnos, que no vamos a estar fluctuando, que hoy creo y mañana dudo, que hoy oro y mañana ya no quiero seguir. Dice, vamos a estar firmes a pesar de la tormenta, a pesar de las necesidades que estemos pasando, a pesar del lloro, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de las malas noticias, nos vamos a mantener firmes, porque Dios pondrá un espíritu en nosotros de fidelidad, de confianza, de esperanza, cuando nos mantenemos creyendo en que Dios es fiel con nosotros y que lo que está pasando es temporal y que esto no va a durar todo el tiempo, porque Él ha prometido ser nuestro pronto auxilio, nuestro oportuno socorro. Entonces dice que Él nos mantendrá firmes y también nos protegerá del maligno. Todos los días somos acechados. Todos los días el enemigo busca nuestro mal, pero aquí está diciendo, para los que son fieles con Dios, Él se mantiene fiel y nos libra de todo lo que el maligno nos quiere hacer. Y se sobreentiende, ¿quién es el maligno? Es Satanás. Porque Él provoca toda obra de maldad. Él quiere provocar accidentes. Él quiere provocar enfermedades. Él quiere provocar recesión. Él quiere provocar problemas en la familia. Pero el Señor dice, no va a prosperar por cuanto tú estás fiel conmigo y en mi palabra has confiado. Ese es el beneficio de la fidelidad con Dios. Ese es el beneficio de no tener dioses además de Él. Ese es el beneficio de conocer, como le dijo a su pueblo, conoce pues que Jehová es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto con los que le aman. Es importante conocer la palabra de Dios. Yo no sé si te estoy hablando a ti, siervo del Señor. Eres una sierva. Quizás te apartaste, quizás te lastimaron. Quizás en la iglesia, en la congregación, tus líderes, tus pastores, lastimaron tu corazón y te apartaste. Pero déjame decirte, ellos pudieron fallarte, pero tú igual le estás fallando a Dios al dejarte de congregar, al dejar de buscar su presencia. ¿Por qué repites lo mismo que te hicieron con Dios? Dice el Señor en su palabra, ¿qué te hice yo? Es importante entender que aunque el hombre nos falle, Dios nunca nos va a fallar. Y tal vez Dios propició o permitió eso para probar tu carácter, para probar dónde está tu corazón,
para probar qué tan firme estabas, para probar que si realmente lo que dices creer, lo vives. Sabes que la palabra de Dios se tiene que vivir. Si hemos creído que dice su palabra, que vendrán las tormentas, que soplarán los vientos, que desbordarán los ríos y van a pegar fuerte contra tu casa. Pero donde está tu casa cimentada va a decir de qué estaba hecha, si estaba en la roca o estaba en la arena. Levántate, no sigas en esa actitud. Porque Dios honra a los que guardan su pacto, a los que permanecen fieles. ¿Sabes qué dice su palabra? En el libro de Samuel dijo el Señor, yo honro a los que me honran y a los que me tienen por poco, yo también así los tendré. Es importante, varón, que estés escuchando la palabra del Señor, que vuelvas a casa. Sabes que Dios necesita de ti, necesita tus manos, necesita que trabajes en su obra. Acuérdate que la palabra de Dios habla de aquel hombre de la viña que salió a contratar obreros y encontró unos a la última hora desocupados. Y les preguntó, ¿por qué no han ido a trabajar? Vayan también ustedes para que les pague lo que es justo. Sabes que Dios es justo y Él está buscando esas manos que necesitan trabajar en la viña del Señor. Dios te dio talentos, Dios te dio dones, no para que los guardes o para que los entierres o para que los hagas a un lado a causa de lo que lastimó tu corazón. Sigue fiel, que Dios pagará por tu fidelidad. Dios dará protección a tus hijos por tu fidelidad, a tus generaciones por tu fidelidad. Él guarda el pacto con los que le son fieles. Y aquí está diciendo que nos protegerá de la obra del maligno. Y tú puedes decir, ¿y por qué no me protegió en ese tiempo? Sabes que son tantos argumentos que podemos hablar cuando no tenemos realmente esos argumentos. Los buscamos para podernos escudar en lo que decidimos. Es necesario que te levantes en el nombre de Jesús. Estar firmes, estar fuertes, sin temor, porque Dios está con nosotros. Los beneficios de la fidelidad, dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, en la versión Dios habla hoy. Dice, esto es muy cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Esto es muy cierto. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es muy cierto. Nosotros a veces tendemos a ser infieles, pero el Señor, ni aunque le fallemos, Él sigue siendo fiel. Él quiere decir en esta palabra, viviremos con Él si sufrimos por su causa. Si le negamos, nos va a negar. ¿Por qué? Porque lo negamos en nuestras obras. Porque con la boca decimos una cosa. Dice su palabra, de labios me honran, pero su corazón está lejos y sus hechos lo reprueban todo lo que dicen. Esto es muy cierto, dice. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Qué maravilloso es saber que tendremos parte en el reino de los cielos. Que cuando el Señor llame a sus obreros, a sus siervos y nos digan, bien hecho, siervo fiel, pasa y gózate con el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vea qué importante es la fidelidad para con Dios. Tiene beneficio ser fiel con Dios. Si sufrimos, dice aquí, con valor, tendremos herencia en el reino de los cielos. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Y esto no quiere decir que Él va a cumplir lo que prometió contigo. Él sigue siendo fiel en el momento que decidamos volver a Él.
En el momento que decidamos, Señor, perdóname porque me fui de casa. Perdóname, Señor, porque aún viendo tu mano de poder, tu misericordia, me alejé de ti, Señor. Perdóname porque fui desleal con las promesas que te hice. ¿Cuánta gente le ha hecho promesas a Dios cuando tienes una necesidad para que Dios te la supla? O tal vez cuando estás muy emocionado, cuando estás muy alegre y dices, Señor, contigo voy a ir hasta la muerte, como lo dijo Pedro. Contigo hasta la muerte, Señor. Pero llegó el momento en que sus palabras fueron probadas para conocer su fidelidad. Y Dios lo permitió que así fuese, para que él se diera cuenta realmente si estaba dispuesto a seguir a su Señor. El Señor le preguntó si le amaba 3 veces y él le contestó, tú lo sabes, Señor. ¿Sabes qué es importante? Qué bueno sería que si hoy el Señor te preguntara, ¿me amas? Y tú le pudieras decir, Señor, tú lo sabes todo. Con esa certeza de que realmente en tu corazón está el amor por Dios y la fidelidad. Realmente Dios lo sabe todo y Él sabe tu condición, Él conoce tu corazón. Qué tan fácil te es dejarte llevar por el mundo, por las pasiones del mundo. Qué tan fácil te es dejarte llevar. Sabes que ni siquiera por las pasiones, sino tan solo por tus emociones, por tu carne, por ese espíritu inmundo de pasividad, por ese espíritu inmundo que pone desánimo, porque el desánimo es parte que el diablo usa para que no le seas fiel a tu Dios. Prefieres estar sentado viendo televisión. Prefieres hacer otras cosas que para nada aprovechan. Y has dejado de congregarte. Has perdido la fidelidad a tu Dios. Pero yo te aseguro que si viniera una tormenta a tu vida, yo te aseguro si viniera una situación grave a tu vida, entonces correrías a buscar a Dios. Y entonces vendrías a hacer promesas a Dios. Pero ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué te esperas a que pase algo? Y entonces le digas, Señor, levántame. Y entonces le puedas decir, Señor, perdóname. Es mejor que vuelvas ahora. Es mejor que te decidas ahora. ¿Sabes por qué? Porque vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos muy dolorosos. Porque está escrito en su palabra. El mundo está girando y no se va a detener. Y lo que está escrito se va a cumplir. Vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán pestes. Debes saber que en estos tiempos postreros, dijo Pablo a Timoteo, que habrán hombres amadores de sus deleites. Habrá hombres que harán toda clase de mal. Habrá hijos ingratos. Habrá personas que no tendrán compasión de nadie. Estamos expuestos a morir por una bala perdida, por un accidente. Estamos expuestos a un acto terrorista. Estamos expuestos a cualquier cosa que suceda. Y si eso te encuentra alejado de la voluntad de Dios, habrás perdido tu herencia que dice aquí, si sufrimos con valor tendremos parte en el reino de los cielos. ¿Por qué te apartaste de la fidelidad a Dios? Viviremos siempre al filo de espada. Siempre viviremos atormentados si no estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Si le negamos, Él nos negará. Yo no quiero ni pensar siquiera que cuando esté la presencia del Señor, Él me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque fuiste fiel, pero llegó el momento que decidiste ser infiel y te apartaste. Es importante saber que si seguimos siendo fieles, Dios se agrada de nuestros actos, Dios se agrada de nuestras obras. Pero los que no son fieles pierden el privilegio de recibir las bendiciones que Él tiene para con nosotros, para con los que estamos dispuestos a caminar con Él. Yo no sé cuál es tu condición.
Y tal vez tú no conoces la palabra de Dios. Tal vez nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy es tu día que lo recibas. Tal vez has sido una persona tan infiel y ya no quieres seguir así. Quieres tener la reconciliación con Dios. Quieres tener la restauración en tu matrimonio. Quieres tener el cambio de vida en tu familia. Sabes que la infidelidad no nada más es tener otra persona además de tu pareja. Hay muchas cosas que delante de Dios se consideran infidelidad. La fidelidad de Dios es eterna. Te traerá recompensa. La fidelidad a Dios nos favorece en todas las áreas de nuestras vidas. Y Él promete que será hasta 1000 generaciones. Sabes que yo quiero dejarle la mejor herencia a mis hijos. Quiero permanecer siendo fiel a mi Dios. Quiero enseñarles la palabra de mi Dios. Quiero que ellos tengan en su memoria que sus padres predicaron a ese Dios del cual les hablamos. Quiero que a ellos les quede la herencia que mi Dios dice. Conoce a tu Dios, que Él es Dios fiel, que guarda el pacto con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabes cuál es la mayor herencia que Abraham le dejó al pueblo de Israel? Las bendiciones, la fidelidad que tuvo con su Dios, porque Jehová Dios le llamó su amigo. Qué maravilloso poder decir que Dios le llame amigo a aquel que le es fiel, aquel que le conoce, aquel que le honra, aquel que le ama, aquel que le alaba. Oiga, qué maravilloso es eso. En estos tiempos, la fidelidad escasea porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Y aún siendo ministros, aún siendo pastores, aún siendo siervos del Señor, podemos dejarlo e ir en pos de aquello que nos está atrayendo. Pero hoy déjame decirte que Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria, para que no vayas en pos de nadie más y sigas fiel, porque Él es el único que bendice, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. La fidelidad a Dios te va a favorecer. Nadie y ningún Dios, ningún ídolo o imagen puede prometerte la bendición, ni puede protegerte como Jehová Dios promete la protección. Dijo Él en su palabra que nos librará del maligno, nos librará de todas las obras perversas que el diablo tenga en contra de nosotros. Y no hay ningún otro Dios que te prometa eso. No hay ningún ídolo que pueda hablarte y te lo diga. La palabra de Dios está escrita y por eso está siendo predicada. Dios te protegerá. Nadie más te puede proteger. Nadie más puede hacer lo que Dios puede hacer. El pueblo de Israel le dice, conoce a tu Dios. ¿Sabe cuál es el problema de mucho pueblo de Dios? Que no lo conoce, que tiene su Biblia y no sabe lo que está escrito en ella, que tiene la Biblia y ni siquiera toma el tiempo para recibir una enseñanza. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de este canal, que a través del canal 26.2 podamos predicar la palabra. Qué bueno que muchos ministros y siervos se están levantando a predicar la palabra para que llegue hasta tu hogar, para que llegue a tu vida, para que traiga el cambio, la transformación. Qué bueno que ahora tú estás conociendo, porque no todos conocen al único y verdadero Dios. Hoy te animo que le conozcas. Hoy te animo que si le conoces, le seas fiel. Porque aún conociendo a Dios, le son infieles. El pueblo de Israel se apartó, buscó a otros ídolos, buscó la ayuda en otros lugares. Y Dios en su palabra nos enseña que no se agradó de esa infidelidad. Pero si tú le has fallado, hoy te animo que te pongas a cuentas con Él. Y si nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, que hoy sea el día. Si le has fallado al Señor,
que pidas a Dios y le digas, Señor, vuélveme, vuélveme ese espíritu de fidelidad para seguir caminando contigo, Señor.